Perdono en el nombre de Jesús, capítulo 4 de nuestro libro de libertad. Meditamos hoy en la segunda parte de este capítulo y leeremos desde la página 77 hasta la página 87. Página 77 a la página 87. En la meditación anterior hablábamos de las razones por las cuales nos es difícil perdonar o no podemos perdonar. Y vimos que nos podemos identificar con todas, con una o con algunas. Cada caso es distinto, pero es bueno reconocer en nuestro corazón aquellos obstáculos que hay para no aprender a perdonar. Concluíamos el día de ayer con el énfasis en la parábola del publicano y el fariseo que se justificaba delante de Dios y el publicano que en su pecado fue capaz de reconocer la misericordia de Dios, pedir perdón y salir perdonado. Podemos estar dentro de la iglesia y ser el publicano o ser el fariseo. Ojalá seamos el publicano, porque la actitud del publicano nos enseña que cuando pedimos misericordia, Dios nos da su misericordia. Hemos recibido la gracia para poder perdonar. Se nos habla hoy del poder que tiene la cruz de Jesús y que nosotros necesitamos permitir que el perdón de Dios anide en nuestros corazones, transforme nuestras almas, pero que también fluya a través de nosotros. Recibo el perdón de Jesús, vivo ese perdón y lo comparto a otros cuando dejo que la misericordia de Dios fluya a través de mí. ¿Cómo es esto posible? Cuando reconozco que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y cuando contemplándonos en la cruz, recibo el perdón de Dios a través del sacrificio de su Hijo. Hemos sido amados antes de la creación del mundo, dice San Pablo, y esto es maravilloso. Pablo fue el que proclamó: porque me amó, se entregó por mí. Y en la carta a los Efesios, el capítulo 3, los versos del 16 al 19, Pablo nos recuerda que el amor de Dios sobrepasa nuestro conocimiento para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Sobrepasa nuestro conocimiento. No hay límites para el amor de Dios, no existen. Una mística francesa, una buena amiga mía, en proceso de beatificación, Gabriela Bossis, tuvo el don extraordinario de la locución interior, y en una oración dialogando con Jesús, Jesús le recordaba que su misericordia es como un océano sin orillas, un océano que no tiene límites. Otra buena amiga mía, Sor Consolata Beltrone, que también está en proceso de beatificación, Jesús le recordaba que todas las almas le pertenecían, pues había derramado su sangre por todas las almas del mundo y que él no dejaría que el maligno le arrebatara ninguna alma cuando había dado su vida por todos. Así que, como dice Pablo, el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. Debo de recibir el amor de Dios como lo que es: un don, un regalo. Yo no tengo que hacer nada para merecer el amor de Dios, porque me amó, se entregó por mí. Repito la palabra de Pablo porque con esta palabra Pablo nos recuerda que yo no hice nada, ni debo de hacer nada para ser amado por Dios. Me amó. Es una expresión a secas, sin condiciones. Él simplemente me amó y me sigue amando hasta el final de los tiempos. Se nos presenta aquella parábola de la mujer pecadora pública. Ya sabemos de qué pecado
está hablando el evangelista Lucas, que entra a la casa de Simón donde Jesús estaba comiendo y hace un gesto con Jesús maravilloso. Le coloca un perfume de alabastro, lava sus pies literalmente con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Jesús usa una parábola para explicarle a Simón que quien ama mucho, se le perdona mucho. Que a quien se le ama mucho, se le perdona mucho. Y quien recibe mucho perdón, puede dar mucho amor. En la medida que recibo el perdón de Dios, en esa misma medida recibo su amor y en esa misma medida comparto el amor. Si ella ha amado mucho, dice Jesús, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Esto es maravilloso. La medida del perdón conlleva una medida de amor. Se me perdona mucho porque se me ama mucho y amo mucho porque se me ha perdonado mucho. Esto es para detenerse y meditar largo tiempo en esta parábola. ¿Cómo puedo vivir ese amor grande, sin medida de Dios? Tal vez mis pecados no son muchos y no tengo que pecar mucho para recibir mucho amor. Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero esto no quiere decir que entonces si no peco mucho no tengo mucha gracia y si peco mucho tengo mucha gracia. No, no es así. Otra buena amiga mía, Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, tenía conflicto con esto porque cuando leyó eso de San Pablo, ella, que prácticamente fue una niña cuando entra al convento, 15 años, y que si algo cuidó su papá fue la pureza de sus hijas, pensaba que no iba a tener mucha gracia porque no había pecado mucho. Y luego Jesús le explicó que no era así, que Dios tenía dos formas de amar. Eso es la pedagogía de Teresita, no quiere decir que solo así sea. Y Jesús le decía a Teresita que Dios es como un papá que cuando ve a su hijo que está cerca de tropezarse, quita la piedra de tropiezo para que no caiga y lo guarda, pero que a otros les permite caer en la piedra para después levantarlos. Así que Teresita se identificó con aquellos a los que Dios les quitó la piedra para que no cayeran, porque Dios no permitió que en su vida hubiera mucho pecado. Aquellos que Dios permitió que tropezáramos con la piedra del pecado, pues hemos recibido la gracia de Dios cuando Dios nos ha levantado y nos ha redimido. Vivir entonces esta experiencia del amor de Dios también tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, como se le conoce en la Iglesia Católica, decía que amor es el verdadero nombre del Espíritu Santo. Entonces, el don del Espíritu Santo, que es el amor de Dios, el amor entre el Padre y el Hijo, es el que nos puede hacer vivir este don de Dios que es el perdón. Romanos 5:5, San Pablo lo dice muy bien. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. ¿Cómo sé yo que he perdonado a la otra persona? Si todavía recuerdo las faltas, si todavía viene a mi mente, en mi corazón, el mal que me hizo, pues sencillo. Cuando puedo recordar, porque el perdón no es olvido, el único que perdona y olvida es Dios. Jeremías 31:33, perdono su pecado y de él no me acuerdo jamás. Los seres humanos no estamos diseñados para eso, los seres humanos siempre recordamos, pues cuando recuerdo con paz, cuando recuerdo con amor el daño que me hicieron, es signo de que ya perdoné. Y más aún, cuando soy capaz de bendecir a la otra persona que me hizo daño, hay certeza de que ya perdoné y estoy viviendo el evangelio. Cuando Jesús me dice, bendice al que te maldice,
ora por el que te persigue y hazle el bien al que te hace mal. Como dijo Pablo, venzan el mal a fuerza de bien. Aunque de esto hablaremos más adelante, el autor hoy nos pone un ejemplo también de una persona que en la oración empieza a tener una especie de convulsiones que se pueden confundir con alguna manifestación espiritual, pero que en este testimonio lo que realmente había era una falta de perdón. Y al no haber vivido el perdón, la persona en la oración reaccionaba de esa manera. Yo en el ministerio de sanación lo he visto. Algunas manifestaciones físicas que se pueden confundir con manifestaciones espirituales negativas, pero que en el fondo solo son reacción del cuerpo al dolor que la persona está viviendo. Entonces, ¿estamos viviendo esta experiencia del perdón? ¿Tenemos que perdonar para ser perdonados? Hay una sentencia legal en Mateo 6:15 después de que Jesús enseñó el Padre Nuestro, pero si no perdonan sus ofensas a los hombres, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Esta sentencia legal es muy fuerte porque pareciera que se condiciona el perdón de Dios a mi perdón. Si leo solo el texto como una sentencia legal, es válido pensar que Dios más cruel, que me manda perdonar antes de recibir el perdón. Pero no es así. Cuando Jesús dijo esto, Jesús ya nos había dado una llave para aprender a perdonar, para abrir la puerta del perdón. Está la oración del Padre Nuestro y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que si lo hacemos en singular sería más o menos así. Yo perdono con el perdón de Jesús. Yo perdono con el perdón de Jesús. Cuando oramos esta oración y cualquier otra oración por Jesús, con Jesús y en Jesús, es Jesús perdonando en mí, perdonando lo que yo no puedo perdonar por mis propias fuerzas y pidiéndole perdón al Padre por las faltas que yo he cometido. Por eso perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús toma las ofensas que me han hecho y las perdona por mí, y toma las ofensas que yo le he hecho al Padre y pide perdón por mí. Y lo que Jesús pide, el Padre lo concede. Si usted quiere hacer la oración de sanación interior más poderosa que existe en el mundo, rece la petición del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o en singular, yo perdono con el perdón de Jesús. ¿Qué pasa si solo estoy diciendo palabras sin sentirlas? Pues ya dio el primer gran paso. El hecho de decir las palabras, aunque no esté sintiendo nada, no significa que estoy siendo hipócrita. Significa, en cambio, que estoy dando el gran paso para perdonar y estoy tomando la iniciativa para recibir el perdón de Dios. Así que aunque haga esta oración, por ejemplo, poniendo un nombre de la persona que me hizo daño, yo te perdono con el perdón de Jesús, y lo repito varias veces, aunque al principio no sienta nada, el decir ya la palabra en oración, el Señor la toma para comenzar a hacer proceso de sanación interior en mi corazón. Así que a hacer la prueba y ver cuán bueno es el Señor. Se nos dan algunos consejos para poder abrir la puerta del perdón. Los menciono rápidamente porque están bien explicados en el libro. Encontrar a alguien en quien podamos confiar y que ore por nosotros, que sea una persona que tenga madurez espiritual. Hacer oración de alabanza y de acción de gracias también nos ayuda para que el Espíritu Santo nos guíe hacia el camino del perdón. En la oración, reconocer cuando la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas y reconociendo su amor y su poder, humillándonos delante de Él
y pedirle con un corazón contrito y humillado, como dice el Salmo 51, que el Señor perdone nuestra culpa y sane nuestros pecados. Otro ejemplo es hacer nuestras las palabras de Jesús, pero en otro consejo, Jesús que en la cruz dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Jesús, como verdadero Dios, vive en un presente eterno. Por lo tanto, estas palabras son eternas y si las hacemos nuestras, el Padre nos dará el perdón que Jesús está pidiendo para nosotros. El otro consejo, ahí hay una oración de sanación interior que usted puede hacer con la unción y la guía del Espíritu Santo. Esta oración puede ayudarle a hacer camino de perdón y hacer experiencia de sanación interior. Y entender que cuando hemos perdonado a una persona, probablemente haya otras a las que perdonar. Pedirle al Espíritu Santo que nos revele quiénes son esas personas, y cuando el Espíritu Santo nos lo revele, nos dará la gracia para poder perdonar. Así que con esto terminamos este capítulo. Aquí lo importante es hacer vida lo que se nos ha enseñado y poder vivir la experiencia del perdón. Hacemos la oración que está en la página 87, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, tú moriste por mí para que yo pudiera ser perdonado y se me abriera la puerta de la reconciliación con el Padre. Tú revelaste tu amor por mí mientras yo todavía estaba en pecado. Tú diste tu vida por mí en sacrificio santo. Dame la valentía para perdonar y la fe para confiar en que lo que me has dado se lo puedo dar a los demás. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.